Vamos a hablar ahora de las propiedades de filtros en tiempo y frecuencia. ¿Tá? Vamos a juntar todo esto que tenemos acá, la representación de magnitud y fase, con las propiedades de filtros. Es decir, como dijimos antes, ¿cómo especifico un filtro? ¿Cómo digo, quiero un filtro que haga esto? ¿Tá? Un filtro, o de vuelta, como caso particular de un sistema. En general vamos a querer especificar o diseñar sistemas. Entonces, empecemos con un filtro ideal. Juan, Juan, cuando puedas minimizar Ah, las sí, perdón, ventanas. voy a cerrar esta porque ya no la voy a usar más. Sí. Esperen que perdí el mouse. Complicado esto. Vamos a ver si. Listo. Está. Nada, eso. Filtro en tipo de frecuencia. Vamos a hablar del filtro ideal. Esto es todo de vuelta. Un repaso. Y el filtro ideal que vamos a hacer es un pasabajos. ¿Ah? Es un repaso, pero vamos a aprovechar para solidificar o asentar algunos conocimientos. Entonces, el pasabajos que voy a hacer, voy a hacer el módulo. Siempre pasabajo miramos el módulo con respecto a omega. Y le vamos a poner acá una frecuencia de corte. Y vamos a decir que acá tiene ganancia 1, ¿no? Eso era un pasabajo para nosotros. O constante, no importa. ¿Ah? Y entonces eso se representaba en el tiempo, en frecuencia, perdón. La expresión analítica de eso era simplemente un 1 para módulo de omega menor que omega c, o menor o igual, y 0 en otro caso. ¿Ah? Entonces, vamos además, a ver, vamos además a mirar lo mismo en el tiempo, ¿no? O sea que tengo que mirar la h de t. ¿Ah? La h de t correspondiente ya la habíamos hecho, era un seno c, esto seguía, y tenía algunos parámetros, ¿no? Acá era pi sobre omega c de altura, no, perdón, era al revés acá, pi sobre omega c era el corte, omega, ay, omega c sobre pi, y pi sobre omega c. ¿Está? Y ya habíamos visto el comportamiento opuesto, ¿no? Si aumenta omega c, se ensancha en frecuencia, se afina en el tiempo. ¿Está? Y esto, si lo escribo por acá, era un seno c de t. Perdón, de omega c por t. ¿Está? Ahora bien, está, perfecto. Esto es un filtro con esta óptica desde antes de esta clase, ¿no? Donde solo nos importa el módulo. Pero ahora realmente quiero prestar atención a la fase, entonces quiero decir, bueno, está, ¿y cómo le agrego a esto fase lineal? Porque ese filtro, así como está escrito, tiene fase cero. ¿Está? Es real la respuesta en frecuencia. ¿Está? Y yo no quiero que tenga fase cero, quiero que tenga fase lineal. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, digo, fase lineal, como vimos antes, tiene que ser que la respuesta al impulso
sea así. ¿Está? Entonces, un filtro que tiene, le voy a llamar H2, un posible filtro que tiene esa fase es así. ¿No? Recuerden que la fase es esto que está acá arriba, ¿no? Entonces, escribamos por acá. Escribamos por acá esta fase, ¿no? Y déjenme llamarle Phi2. ¿Está? Y esto es omega. Entonces aquí esto va a ser una recta así, con pendiente menos alfa. ¿Está? Perfecto. Ahora bien, este filtro implícitamente tiene un módulo 1 acá. O sea, esto no es un pasabajo. H2 no es un pasabajo. En realidad, desde el punto de vista de la energía, es un pasatodo, ¿no? ¿Cómo es la respuesta al impulso de esto? ¿Quién es H2 de T? Exponencial en frecuencia, en el tiempo que hace. Retardo, ¿no? Entonces, esto es, que es coherente con lo que vimos antes, ¿no? Fase lineal, retardo constante, o sea que mi sistema es un retardador, no hace nada. ¿Está? Entonces digo, tengo por un lado un pasabajos que no me toca la fase, solo me toca el módulo. Y por otro, uno que toca solo la frecuencia, solo la fase y no el módulo. Si los combino, me puedo construir un pasabajos lineal. Bueno, me va a quedar medio grande acá. Le voy a llamar pasabajos lineal. ¿Está? ¿Y qué hago? Simplemente multiplico la h de j omega del pasabajos por la h2 de j omega del que me altera la fase. ¿No? Entonces, ahí esta h de mi pasabajos lineal me queda en la banda pasante esto y 0 en otro caso. ¿Ah? Entonces ahí tengo mi pasabajos lineal. Y ahora, ¿cómo me queda la h de t lineal? Y bueno, voy a tener que convolucionar h de t con h2 de t. Si convoluciono, h2 es una delta desplazada, si convoluciono una delta desplazada, me desplaza la otra señal. O sea que esto me queda seno c de omega c por t menos alfa. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo se ve esto?
en el tiempo. Se va a ver como el mismo seno C que pusimos antes, solo que movido. ¿Movido a dónde? A este punto de acá, que va a ser alfa sobre omega C. Entonces voy a observar lo mismo. El lóbulo, el corte, el otro lóbulo para abajo. ¿Ah? Y bueno, después siguen todas las oscilaciones para atrás, ¿no? El ancho no cambia porque lo único que hice es retrasarlo, o sea que esto me queda pi sobre omega C para cada lado. ¿Ah? Y la altura tampoco cambia, que era omega C sobre pi. ¿Ah? Entonces, con esto puedo generar un filtro que tiene las propiedades en el tiempo. Bueno, por ahora solo lo estoy mirando en frecuencia, ¿no? Pero que pueda tocar la módulo y fase de la misma forma. ¿Tá? Entonces ahora, para entender un poco el comportamiento en el tiempo, que eso es lo que vamos a empezar a agregar ahora en conjunto, vamos a mirar la respuesta del escalón. Y vamos a agregar unas cantidades que, si bien las mencionamos por encima, no las explicitamos del todo. Voy a mover esto un poquito por acá. Bien, entonces voy a hacerme por acá la respuesta al escalón. Entonces, ¿cómo es la respuesta al escalón de esto? Primero, permítanme identificar algunos momentos de tiempo. Bueno, voy a hacer el eje. Acá. ¿Está? Entonces, y voy a marcar algunos puntos. Por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá. ¿Está? Entonces, la respuesta al escalón, vamos a llamarle, le hemos llamado S, se calcula como el integral entre menos infinito y t de la h de t. Bueno, de t no, en realidad. Voy a poner una variable auxiliar, de tau. ¿Está? Entonces, lo que estoy diciendo es, yo a este sistema le metí un escalón, ¿tá? Que es el azul que voy a meter acá. ¿Sí? Esa es la entrada. Acá vale 1. Si el sistema fuera un pasatodo, me daría el mismo escalón azul, ¿verdad? Si el sistema fuera el H2, que el H2 solo retarda, no cambia la forma, me daría esto otro. Me daría este amarillo acá. ¿Sí? Me retardaría. ¿Ah? Y ahora, lo que le agrega a la parte pasabajos es lo siguiente. Y para entender cómo es la salida, vamos a hacer esta cuenta acá. Vamos a integrar esto. ¿Está? Entonces, para integrar eso, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un punto acá. A ver, tengo un punto rojo. ¿Está? Por acá. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar toda la verde, integrarla, toda para atrás. Entonces, el razonamiento que vamos a hacer es acá,
es, por cada lóbulo positivo hay un negativo, y esto se achica. O sea que en realidad, por cada negativo, el positivo siguiente es más grande. O sea que hasta el punto rojo, que es ahí, va a ser positivo. ¿Tá? Cuando le empiece a agregar esto, le estoy agregando área negativa y más grande que esta. Entonces en algún momento se va a volver negativo. Cuando llegue acá, voy a empezar a poner esta loma grande, que además es mucho más grande que las otras. Entonces eso va a empezar a generar una subida. Una subida. Bueno, capaz que me compliqué con la escala acá. Bueno, me va a quedar un poco fea la escala, pero está. Va a generar una subida. Hasta acá sigue subiendo porque sigo agregando área positiva. Probablemente lo que pase sea que acá cada vez agrego más área, sea así, perdón. Pero a partir de este punto, cada vez agrego menos área. Entonces es así. ¿Tá? Y en un momento acá dejo de agregar área. ¿Tá? Dejo de agregar área y después empiezo a sacar área. ¿Tá? Entonces lo que pasa es esto. Me paso un poquito y después le saco. ¿Tá? Y queda una cosa así. Me quedó un poco feo el dibujo de escala, porque me quedó muy ancha la subida. ¿Tá? Idealmente yo dibujaría esto un poquito mejor. ¿Tá? Pero lo que le quiero decir con esto es, mantengo algo de un comportamiento de escalón, es que subo desde 0 a 1, pero subo más despacio, porque al pasarlo por un pasabajo en el lente sí, ¿tá? Y entonces van a aparecer otras propiedades acá. Por ejemplo, va a aparecer lo que yo le llamo el tiempo de subida. El escalón amarillo o el azul, los dos suben instantáneamente. Este demora todo un tramo en subir. ¿Tá? Entonces, puedo decir, bueno, lo que le tomó llegar desde acá hasta acá, le voy a llamar tiempo de subida. ¿Tá? Lo que le llamó pasar de 0 a 1. ¿Tá? Y después también hay otra cosa que ocurre acá, es que yo quería llegar a 1, pero me pasé. ¿Tá? Y a esto que me pasé le voy a llamar sobretiro. ¿Tá? Que eso es una propiedad indeseada, digamos. ¿Y por qué ocurre ese sobretiro? Y por estas lomitas que tengo acá. ¿Tá? Si yo en vez de esta cosa tuviera un pico perfecto, una delta, no tendría todo esto. ¿Tá? Entonces, en realidad, idealmente yo quisiera tener una respuesta escalón, pero tengo una respuesta más suave y que tiene oscilaciones. Y esas oscilaciones hacen que me pase de 1, y eso se le llama sobretiro. ¿Tá? De vuelta, no es que en sí el sobretiro sea malo o bueno, ¿tá? Es una característica. Pero tenés que tener en cuenta que tu sistema hecho así va a tener sobretiro. Y si tiene sobretiro, vos podés querer decir, quiero que el sobretiro sea menos que tanto. Por ejemplo, porque si esto es el voltaje de un cierto circuito y hay sobretiro y se pasa del voltaje esperado, puede quemar algo, por ejemplo. ¿No? Lo mismo el tiempo de subida. Si el tiempo de subida es medio lento, capaz que algo no me funciona bien. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá, más o menos? Una pregunta, ¿por qué en Sí. tiempo de su vida pusiste el uno ahí si el uno llegó antes? No, O sea, porque miré llega... mal. Ah, Lo que pasa es que lo dibujé medio feo, ¿no? Ahí tendría... Sí, está bien. Bueno, el tipo de subida es como las tolerancias que vivimos para los anchos de banda. No es cuando, no es cuando llega a 1 necesariamente, porque, por ejemplo, hay casos que vamos a ver más adelante cuando veamos unos sistemas un poquito más avanzados, que no hay veces que nunca llega a 1. Por ejemplo, cuando vimos la carga de condensador,
¿cuándo llega uno? ¿Cuánto es el tiempo de subida? Es infinito. Entonces lo que se hace es se pone una tolerancia. Entonces, idealmente lo que vamos a hacer, que no me quería meter en eso ahora, es, vamos a definir un umbral. Cuando pasa cierto valor, vamos a decir que es ahí. Entonces, capaz que el tiempo de subida en realidad definimos hasta acá, ponele. O sea, desde acá hasta acá. ¿Tá? Así que en realidad lo importante es que deja de subir instantáneamente, le lleva un tiempo, después hay que, en realidad, vos definís cuál es el tiempo de subida. ¿Tá? Podés hacerlo cuando subió al 90%, cuando subió al 100%, cuando subió al 95%. ¿Tá? Papá. Bueno, ahora igual vamos a detallar un poquito más eso. ¿Tá? Pero esto era, de alguna manera, esto me lo voy a dejar acá al costado. ¿Tá? Acá, fíjense que acá en el pizarrón que lo tenía hecho lo definí de otra manera. ¿Tá? Es lo mismo. ¿Tá? Mientras, lo que importa es que cuando vos compares dos filtros, uses la misma forma de definir el tiempo de subida. ¿Tá? Entonces, en general, esto es todo lo que sabemos hasta hoy, acumulando la respuesta al impulso, la respuesta al escalón, la fase y el espectro, todo lo que aprendimos en el curso está puesto ahí en eso para un filtro de pasabajos ideal. ¿Tá? Entonces ahora vamos a ver propiedades de filtros reales. Otra vez, recuerden que todo este tema que estamos viendo es en tiempo y frecuencia, ¿no? O sea, vamos a mirar los filtros reales desde sus propiedades en el tiempo y también desde sus propiedades en frecuencia. Cuando hablamos de filtros reales hace un tiempo, hablamos solamente en frecuencia. Nunca hablamos de tiempo. ¿Ah? Esperen un segundito. Bien. Bárbaro. Bueno. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas observaciones antes de arrancar. Yo diría que a esto le vamos a llamar propiedades no deseadas o al menos inevitables. No sé si no deseadas, pero bueno, eso ya es una cosa discutible. ¿Tá? De filtros reales. ¿Tá? Es decir, son cosas que van a aparecer, chau. El filtro ideal este de la izquierda no existe, entonces cuando me pase un caso real, hay comportamientos que no voy a tener. ¿Tá? Por ejemplo, a veces me puede pasar, en el mundo real puede pasar, abajo es ideal, está muy bien cuando yo tengo dos señales que están separadas. Ahora, en el mundo real me puede pasar perfectamente que la señal de interés, llamémosle X1, y la señal interferente que tenga, X2, puede que no estén separadas. Entonces, toda la gracia de pasabajo es cortar en el hueco entre las señales, pero acá no hay hueco. Entonces yo me pregunto, si yo meto un pasabajos ideal acá, yo corto, ¿no? ¿Tá? De alguna manera, si miro lo que me quedo del triángulo, me voy a quedar con esto del triángulo. ¿Tá? Y yo me pregunto, por ejemplo, por sacar la verde, capaz que destruí demasiado el azul. ¿No será mejor, no sé, ponerme otro filtro que sea, en vez de vertical, que sea más así? Perdón. Que sea más así. Y sí, me va a dejar pasar un cachito del verde, pero tampoco me va a reventar tanto el azul, ¿no? Entonces a veces, una de las cosas que ocurre es que cuando hay solapamiento, que es el dibujo que puse ahí,
a veces es mejor tener transiciones suaves. ¿Ah? O sea que en realidad también, lo que estoy diciendo un poco es, aunque pudiera ser un pasabajo ideal, no sé si lo quiero. Además, los pasabajos tienen otro problema. Tienen oscilaciones. Eso lo vieron cuando hicieron los ejemplos de truncamiento que hicieron en el práctico con Bruno. ¿Tá? Cuando ustedes tenían una señal en la computadora, no la podían tener infinito, porque la computadora es finita, la tenían que cortar. Cuando la cortaban, aparecían oscilaciones, ¿no? Y las oscilaciones, en general, se deben a la discontinuidad, o sea, esos cortes. ¿Tá? Además, tengo que tener en cuenta la facilidad de construcción de los filtros. ¿Tá? Y además, digo, tiene que ser relativamente sencillo de implementar en una computadora, en un circuito eléctrico o en la tecnología que tenga a la mano. Y además voy a querer que sean causales. ¿Tá? Entonces, todo esto lleva, ¿tá? Para que todo esto pase en la práctica, no tener oscilaciones, que sea fácil de construir, que sea causal, ¿tá? Que tenga transiciones suaves, ¿tá? Me lleva a lo siguiente, ¿tá? Que no me queda otra que flexibilizar los requerimientos. ¿Tá? Eso es una cuestión, que no me queda otra. ¿Tá? Por ejemplo, si quiero un pasabajo ideal, no puedo hacer que caiga de 1 a 0 instantáneamente. ¿Tá? Tengo que aflojar eso. Y lo segundo que me va a pasar es que dependiendo del sistema que yo elija, y eso es lo que vamos a ver entre esta clase y la que viene, dependiendo del sistema real que yo elija, no puedo fijar todos los parámetros a la vez. No voy a poder. Y esto en un rato vamos a ver por qué. ¿Tá? O sea, pero en otras palabras, si yo le impongo al filtro 10 cosas que haga, acá tenés que tener tal ganancia, eso es un parámetro, acá tenés que tener otra, y acá tenés que bajar tanto. Yo le estoy fijando un montón de variables. Piénsenlo como un sistema de ecuaciones. Yo le pido 3 variables, le pido que tenga 3 características, tengo que tener 3 variables para tocar. No puedo hacer todo eso con una variable, porque me queda un sistema sobredeterminado, me quedan más ecuaciones que incógnitas que despejar. ¿Está? Entonces, vamos a ver qué pinta tienen esos requerimientos en frecuencia. ¿Está? Esto ya lo vimos, así que lo voy a repasar rápidamente. Lo que dijimos de vuelta es, yo quisiera un pasabajos, ¿no? Que sea así. Y donde este punto de acá es omega c, esto es la frecuencia y esto es el h de j omega, en módulo. ¿Está? Ahora no voy a poder, va a ser mucho pedir hacer eso. Entonces, ¿cuál es el relajamiento? Y bueno, le voy a permitir a mi filtro que en realidad viva en una banda alrededor de eso. Le voy a poner una tolerancia. ¿Tá? O sea que si este es 1, este va a ser 1 más delta 1 y este va a ser 1 menos delta 1. ¿Tá? O sea, en otras palabras, le estoy dando delta 1 de tolerancia al filtro. ¿Tá? Y en realidad la tolerancia la voy a poner un poquito más corta. ¿Tá? ¿Por qué la voy a poner corta? Porque yo quiero que el azul baje a pique así de una.
pero no voy a poder hacer eso. ¿Tá? Entonces, como dijimos la otra vez, vamos a tener una banda pasante y vamos a tener una banda supresora. Entonces, yo voy a poder encajonar a la respuesta en frecuencia solo en la banda supresora y solo en la banda pasante. ¿Tá? Entonces, voy a querer que la solución que yo encuentre para este problema de alguna manera se comporte así, ¿no? Donde esto es el 0, y acá de vuelta lo mismo, ¿no? Tengo un delta 2. ¿No? Entonces también hay otra manera de ver esto, es decir que voy a tener acá un delta omega. ¿Tá? Entonces vamos a ponerle nombre a todos esos parámetros. Entonces empiezo con delta 1. Delta 1 es la oscilación permitida en la banda pasante. ¿Tá? Delta 2 es la oscilación permitida en la banda supresora. ¿Sí? Omega P va a ser el ancho de la banda pasante, perdón, sí, pasante, ¿está bien? Y este es el ancho de la banda supresora. ¿Está? Obviamente, omega C es la frecuencia de corte, eso ya lo sabemos. Y a delta omega le vamos a llamar la tolerancia en omega C. ¿Tá? No, no estoy diciendo que estos cuatro últimos sean independientes, ¿no? Yo en realidad acá o fijo estos dos o fijo estos dos. ¿Tá? Son dos maneras de ver lo mismo. A veces que me queda cómodo pensar en una frecuencia de corte y una tolerancia. La tolerancia funciona parecido al delta 1. Es como una medida de cuánto le permito apartarse de lo que yo considero ideal, ¿no? En un filtro ideal, lo que estamos diciendo es que delta omega es 0, ¿no? Entonces fíjense que acá, si resumimos, tengo cuatro parámetros que fijar. Miremos cuál es la situación en el tiempo ahora. Y en el tiempo, basados en el dibujo que hicimos acá al costado, le voy a agregar unos condimentos igual al dibujo. Y acá es donde cobra relevancia práctica también la respuesta al escalón, porque lo vamos a hacer con respecto a la respuesta al escalón, no vamos a usar la respuesta al impulso. Por la razón que les dije hace un tiempo, la respuesta al impulso es difícilmente medible y tiene poca interpretación física. En cambio, la respuesta al escalón es clarísima. Prendí el circuito, prendí el sistema mecánico, prendí lo que sea y veo cómo responde. ¿Ah? Entonces, de vuelta, yo acá estaría queriendo tener una respuesta así, ¿sí? 0, 1, pero lo que voy a tener es, y lo voy a hacer más genérico, porque esto es el caso particular del pasabajos ideal, no todos tienen exactamente esta misma forma. ¿Tá? Voy a asumir que tengo algo así. Tengo algo que sube, se pasa, después oscila y se asienta. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer es definir un par de tolerancias. Una primera tolerancia va a ser cuando digo que terminó de subir. ¿Tá? Y a este le voy a llamar delta. ¿Tá? O sea, este es delta.
Y en base a esa tolerancia, o sea que este de acá de abajo es 1 menos delta. En base a esa tolerancia voy a definir este punto, que le voy a llamar TR, ¿tá? Que va a ser el tiempo de subida. Me olvidé poner acá que es esto es S de T. ¿Tá? Y esto es lo que les decía antes, ¿no? Voy a suponer, por ejemplo, delta, imagínense 0,05. Es decir, que cuando la roja pase al 95% del azul, voy a decir, ya subió. ¿Tá? Pero no es lo único importante. Porque fíjense que esto sube, pero se pasa y vuelve a bajar, y vuelve y va oscilando. Entonces, hay otra cosa que interesa, es decir, bueno, ¿cuándo decimos que se quedó quieto? De vuelta, nunca se queda quieto porque es asintótico. Pero bueno, ¿dónde paramos? ¿Dónde decimos basta? Entonces, se usa una cosa que se llama el tiempo de asentamiento. ¿Está? Y esto es otra tolerancia que le vamos a poner delta chica. ¿Está? Entonces acá el tiempo de asentamiento sería acá, este punto. Es decir, la oscilación se mete en lo amarillo, pero sale. Pero después de un punto no sale más. Si se fijan, después de acá ya queda atrapado dentro del amarillo. Entonces, de alguna manera, el amarillo va a ser más chico que el verde y voy a decir, bueno, está. Imagínense que es 1%. ¿Está? Bueno, voy a decir que se quedó quieto cuando la diferencia con el valor esperado es menos de 1%. ¿Está? Ahí voy a considerar que ya está. Ya se quedó quieto. Y eso es lo que se le llama el TS, que es el tiempo de asentamiento. ¿Está? Entonces, si se fijan, nos aparecen acá otros 4 parámetros. ¿Está? Otros 4 parámetros que son delta, el sobretiro. O mejor dicho, si quieren, la tolerancia al sobretiro, ¿no? ¿Hasta dónde dejo que mi sistema tenga sobretiro? ¿Está? Y de vuelta, eso es un requerimiento. Yo le voy a decir, mira, no quiero que te pases más del 10% del voltaje deseado. Porque si te pasas más, quemas todo. O como en la incubadora que vimos al principio, no quiero que te pasen más del 15% de la temperatura porque en vez de pollos, haces huevos fritos. ¿Ah? Lo mismo va a pasar acá. Esta va a ser la tolerancia. O sea, no le voy a poner, le voy a poner el establecimiento. A veces se le llama, vamos a ponerlo así, establecimiento. También se le llama precisión. ¿Tá? Y de vuelta, es una tolerancia. ¿Tá? Cuando digo que es una tolerancia, esto es una tolerancia, esto es una tolerancia, esto es una tolerancia. ¿Tá? Son apartamientos permitidos del valor deseado. ¿Tá? Después tengo el tiempo de R, ¿tá? Que es el tiempo de subida. Esto no es una tolerancia, simplemente es un tiempo. R en inglés es raise, que es levantamiento o subida, y S es el tiempo de asentamiento. ¿Tá? O settling en inglés. ¿Está? Bien. Entonces, nos pasa lo mismo, ¿no? Esta es la pinta que tiene el filtro, por un lado, a mano izquierda, a mano derecha, lo que yo le voy a pedir a ese filtro que cumpla. ¿Está? De vuelta, miren a la izquierda y van a ver que lo único que yo puedo tocar en mi filtro es omega C. Entonces, sí, está bien, si yo toco omega C, ensancho el filtro, lo acorto. Pero no puedo. Con eso, omega C ya le fijé el ancho de banda. Si le fijé el ancho de banda, el tiempo de subida me queda dado. Porque el tiempo de subida es el ancho de esto. No lo puedo tocar de otra manera. Entonces tengo acá, con este pasabajo de la izquierda, tengo una variable para tocar y 8 restricciones que cumplir. ¿Tá? No se puede.
Cada eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Preguntas? O sea, eso lo podrías ver como que tenés un transitorio y después como que te quedas en régimen, o... ¿Cuál cosa? No, el tema de eso en el tiempo. O no tiene nada que ver con eso. Sí, claro. Tenés varios transitorios, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? Cuando ustedes aprenden en teoría de circuitos y en general, hay como, así como hay como una especie de sesgo a mirar solo el módulo y ignorar la fase, también nos enfocamos mucho en el régimen y no le damos mucha bola a los transitorios. Pero muchas veces ese es el cambio de foco de este curso, ¿no? Como en cálculo vos no le das bola a las discontinuidades y te centrabas en lo otro, acá de alguna manera le vamos a dar bastante bola al transitorio. El transitorio no es algo que sea una molestia para nosotros, sino es algo que nos interesa. ¿Tá? Justamente, lo interesante de un escalón está y sobre todo la respuesta al escalón está en el transitorio. El régimen en infinito está chato, no te importa. ¿Tá? Pero sí, es un transitorio y acá hay dos, de alguna manera, lo que estamos como identificando son dos comportamientos o dos tramos del transitorio. El tramo de la subida, perdón que perdí el mouse, acá, el tramo de la subida que tiene un comportamiento de una manera y el tramo del establecimiento que tiene otro comportamiento diferente, ¿no? Pero sí, en esta parte vamos a hacer mucho foco justamente en el transitorio.